Bienvenidos a nuestro último discipulado. Último día. Qué triste. Sí. No, pero después van a venir otras temporadas. Y quizás más divertidas. No, nunca va a ser más divertida. Quizás con otros monitores, no sé. Sorpresa. Sí, quizás pueden salir de ahí, de donde están ustedes. Ojalá Dios quiera que ya ustedes también vayan ahí tomando lugar también en esto. Que todos participemos. Y al fin y al cabo la gran comisión fue para todos. Sí, ¿cómo estuvieron su semana? A mí, relajada. Hoy día nos fui, o sea, en toda la semana nos fui a la universidad, entonces muy relajada, muy chill. ¿Y los ustedes? Flojeando. ¿A dónde? Me encanta Semana Corta. Me encantó el feriado intermedio. Sí, amé. Necesario. Gracias, Sí. Arturo Prat. Sí. Por darnos un día libre. No, necesario. Yo creo que para todos, también los chiquillos. Sí. Muchos se dieron sándwich. Así que fue muy cool y fue muy gratificante. Y espero que todos hayamos buscado de Dios. Bueno, el jueves la mayoría hay culto. Sí, pues. Así que sí, buscamos de Dios. Ya, y para no andar tanto en otras cosas, vamos al tiro a nuestra pregunta rompehielo. Ya, pero esta es liviana, es súper liviana. Ya. Cuando ustedes tienen algo, yo siempre digo que después de comer salado, yo quiero comer algo dulce. Y para comer más sano, hay que comer fruta. Entonces, cuando ustedes quieren comer fruta, ¿cómo la prefieren? ¿Prefieren que esté madura, que esté ya dulcecita, rica? ¿O prefieren que esté verde? Ya sé, por ejemplo, no sé, no la manzana, porque puede haber una ciruela? manzana verde. Claro, cuando son así Pero como más ácida. Por ejemplo, el plátano. El plátano verde es malo. ácido. Pero que madura, tiene como su rico. punto cuando está como bien durito y de ya después está muy blandengue. Ah, ya. Ya, pero ¿qué prefieren? ¿Maduro o inmaduro? Ahí ustedes. Tú, a ver, ya empieza tú. Yo prefiero maduro, obvio. Sí, prefiero disfrutar la fruta dulce, no me gusta lo ácido. ¿Y tú? Yo le prefiero madura. Ya, a ver. Lagu. Hola, Antonella. Punto medio. Ya. Neutral. Siempre equilibrada. Y la Alison. No escuché bien la pregunta, ¿me la repiten por ti? ¿Cómo prefieres la fruta? ¿Madura o cuando está un poquito verde, un poquito ácida? Ay, no sé. Yo creo que, o sea, antes de maduro, pues, o sea, como para ver para ver su proceso Pero y cuando así te uno la puede comes. opinar o... No. no, pues así madura. Ya, ok. Y la Antonella, ¿cómo te gusta la fruta? ¿Madura o más verdosa? ¿La fruta? Sí. No como fruta. ¿Qué es eso? Depende, yo creo que depende de la fruta. ¿Ya? Ya, ok, no sé, una ciruela. ¿Te gusta cuando está dulce o cuando está más ácida? Cuando está más ácida. Ya, viste, ahí tenemos otra opinión. Interesante. Mira. Hola, Cami. Diversa. No Hola, te habíamos Cami, no tenido. estuvo. No, te Te echamos extrañamos. de menos. Ya, la Elma. La agua. La Jenny tiene poca paciencia. Sí, lo siento. No tan madura. Ok. La Emilia. Bueno, la verdad es que prefiero madura, pero igual depende de la fruta. Sí. ¿Qué más está por ahí? La Paz. Yo prefiero no comer fruta, gracias. Yo sabía que había. Ok. Y la Sofi. Depende de la fruta. Ok. Ya, sí. Ya, insisto, con el ejemplo de la ciruela. Ok. ¿Qué Como que más? se me hace la boca. Amigo, La boca agua. Buena. Agua en la boca. Agua en la boca. Casi todos lo Pero toda prefieren. esta pregunta tiene mucho sentido para el tema de hoy, ¿cierto? De hecho, la Gini mandó un post así sobre lo que se iba a venir hoy día. Y tiene mucho Sí. sentido. ¿Qué es ser maduro? Porque muchos podemos entender muchas cosas sobre qué es ser maduro o qué es ser inmaduro. Sí, bueno, una definición general de la madurez se puede definir como una madurez mental a una persona que tenga la capacidad de gestionar, de analizar situaciones, emociones y comportamientos de una manera totalmente equilibrada o parcial. Como la U. También de una persona que sea responsable, que se adapte,
Y bueno, la madurez no es cuestión de edad, es una cuestión de carácter. Eso Eso es se algo muy enfoca interesante, principalmente. es algo muy interesante porque mucho uno como que asocia ya a ser maduro con alguien que ha pasado por mucho, que ha vivido, ha tenido muchas experiencias, pero me dice ahora que no tiene que ver con la edad. No, pues no tiene que ver, no es una cuestión de edad. Y vamos a ver a lo largo del día de hoy, de esta conversación, que no se trata de una cuestión de edad, se trata también de principios que uno tenga arraigados. Y esas cosas van formando el carácter. Independiente si la persona puede tener a lo mejor 18 años recién, que uno dice, a los 18 años recién empiezas a vivir, pero a lo mejor su carácter ya fue tan formado que ya está bien así como cimentado en ciertas, como en pensamientos o como su actitud ya es de una cierta manera. Esa persona se puede decir de él o de ella que es responsable, que escucha primero antes de llegar y hablar, que no es una persona impetuosa. Y bueno, tantas características que vamos a ir viendo. Sí, hay muchos personajes en la Biblia que nos colocan de ejemplo tanto como personas maduras y también inmaduras. De hecho, hay uno que yo creo que muchos no identificamos. Yo la otra vez le preguntaba a un amigo y le decía, ¿tú con quién te identificas? Pero de los personajes así como de The Chosen, porque en The Chosen uno los ve como de manera más gráfica. Entonces yo le decía como, ¿con quién te identificas? Y me decía, con Pedro. ¿Por qué? Claro, porque Pedro es un gran ejemplo, ¿o no? Claro, o sea, es un gran ejemplo en el sentido de que también sabemos mucho más de él que casi de la mayoría de los discípulos. Del que más también nos podemos venir a la mente es Juan. Pero Pedro tiene eso muy humano y también que nos vemos muy reflejados. Sí. Y podemos ver el proceso de Pedro, que es muy interesante y bueno, insisto, mucho nos vemos reflejados en ese proceso. Y bueno, hay quienes se quedan estancados la primera parte. Pero hay muchos episodios donde se ve la inmadurez de Pedro. Por ejemplo, En sus inicios, Pedro a ver, en sus dame inicios. uno, por ejemplo. Ya, como por ejemplo cuando estaban en la tormenta, en plena barca, no sé si se recuerdan también ahí los que están conectados, había una tormenta, wow, ya, y ellos eran pescadores, o sea... Eran a ellos- profesionales. sí, ¿Sabían? claro, o sea, a ellos no les asustaba cualquier cosa. No. Sí. O sea que Interesante vivían dentro eso. del mar también, pues si su oficio era pasar noches pescando. Entonces conocían como más o menos en dónde se estaba desarrollando, donde ellos estaban. Claro, o sea, y esa era su zona. Y había una tormenta y todo, y vieron ahí, ellos dijeron que vieron un fantasma, así, wow, ¿qué viene ahí? No, es un fantasma. Entonces, ya igual es como heavy. Pero loco pensar eso que, claro, como decían ustedes, ellos eran pescadores y eran gente que ya estaba acostumbrada a eso. Sí, es como también para hacernos bien la idea de que no era una tormenta cualquiera o un día común y corriente, sino Son era... cosas reales que pasan igual hoy en día, Sí, po. Que hay turbulencias en nuestra vida. ¿Y Sí. cuál fue la reacción de Pedro? Bueno, y ahí estaba Pedro cuando vio ahí al fantasma. Y se dieron cuenta, bueno, Jesús también le dice, no, soy Jesús, no se asusten, soy yo, no sé qué. Y ahí salta Pedrito. Y le dice, bueno, si eres tú, ve y di que yo vaya hacia donde estás tú. Porque vieron a alguien quien estaba caminando sobre las aguas. Entonces, por eso también asociaron a Jesús como un fantasma. Claro. Y ahí Pedro, claro, él ya, entonces si eres tú, ven y di que yo vaya, y no sé qué. Y claro, Pedro caminó, dio unos pasos, pero ¿qué pasó? Se hundió. ¿Cachai? Entonces, eso... Pero él iba. Sí, él iba. Él iba hacia ahí. En medio del camino se empezó a hundir. Exacto. Wow, y uno ya empieza a hacer como todo el análisis así, porque sucede mucho en nuestra vida, po. Que a veces vamos como tan bien. De hecho, yo la otra vez escuchaba a un pastor que decía de que en esta misma situación cuando, creo que fue la misma, creo que sí. Ya, pero cuando estaban en medio de la tempestad y los apóstoles le dijeron, Señor, ¿qué estás haciendo durmiendo? ¿Qué estás haciendo acostado? Tranquilo. Si estamos en una tempestad, hace algo. Y él les dijo, no lo dijo en el sentido como hombres de poca fe, así como, no,
para reprenderlos, sino les dijo como, tan poquito te faltó, así de poquito te faltó para confiar en mí, que yo soy el dador de la vida. Y él va y le dice, ya, cálmate, al mar. Y todos se quedaron maravillados. Po. Y a lo que voy yo es que, claro, tan poquito nos falta para llegar a eso. Claro. Que nuestra fe, aparte de que, claro, debe ser firme como una semilla de mostaza, porque las semillas de mostaza son muy firmes y son muy fuertes. Eso es lo que tiene. Por eso es que el Señor también nos decía que nuestra fe fuera como un grano de mostaza, pero que nuestra fe alcance para eso, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, pero alcance para confiar. Y es algo muy cool. Y claro, pues vemos la reacción de Pedro. Y también en otras situaciones, por ejemplo, cuando había llegado esa noche, y habían llegado todos así para venir a arrestar a Jesucristo, y Pedro como en pos de, con una buena intención, quizás. Humana. Sí. Bueno, es que las cosas humanas, cuando uno hace las cosas a su manera, siempre se manda embarradas. Pero con esa intención de, no, Señor, yo te defiendo, y le corta la oreja a un soldado romano. Y él Sí, fue como, es como, ¿what? Te pasaste 3 pueblos. Es que yo creo que también fue la situación de ver es que fue un impulso, más que nada. Y bueno, y de eso se trata Pedro. Sí, era muy impulsivo porque al ver que su maestro iba a venir a ser arrestado y venían, y él lo primero que hace es sacar la espada y atacar, o sea, para impedir algo. Eso es como el reflejo que tenía Pedro. Pero era algo que tampoco él podía impedir porque incluso antes de eso, él también intentó impedir cuando el Señor les dijo que ya venía su hora, que él se tenía que entregar, anunció su muerte a sus discípulos. Incluso Pedro lo lleva a una parte y le dice, Señor, no es necesario, ¿para qué lo vas a hacer? O sea, interponiéndose podríamos decir, a los sentimientos que él tenía en ese momento. Al plan que el Señor, o sea, a lo que vino. Sí, pero él quería, y no era malo lo que él estaba diciéndole, o sea, igual estaba como diciéndole, ¿por qué vas a morir por los hombres? Porque Pedro igual era una persona que odiaba o detestaba a los romanos por el hecho de que los hacían sufrir. Claro. Entonces, esa sed de justicia que tenía él como de el vengador, él también no quería que su Señor sufriera esto de morir por los demás. Y quería él también interrumpir el plan perfecto de Dios. Él quería así, pensando que lo estaba haciendo bien, pero realmente estaba equivocado. Y así también somos nosotros. Por ejemplo, tú mismo decías en antes, muchas veces nosotros vamos caminando y pensamos que vamos bien, pero la duda entra en nosotros y empezamos a mirar para el lado y empezamos a cuestionar de lo que nosotros mismos estamos haciendo. Sí. Y quitamos la mirada de nuestro Señor. Pedro, una de las cosas por las que Pedro se hundió fue porque primero él quitó la mirada de Jesús. Sí. Él quitó y vio para el lado y dijo, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy haciendo algo que es imposible. Es que ahí yo creo que vio más grande la tempestad, el mar así, y lo imposible que estaba haciendo, claro, y que la fe en que Jesús lo estaba sosteniendo sobre el mar. Sí, es algo muy... Cuando uno ve el problema, la dificultad o las cosas externas más grandes que nuestro Señor, es cuando nuestra fe decae. Y bueno, también uno de los ejemplos en la escena, no sé si recuerdan, de cuando Jesús le estaba lavando los pies a sus discípulos, le tocó la oportunidad a Pedro y Pedro dijo, no, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Tú a mí, maestro. Y ahí Pedro Señor... como que en todo momento él pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Y eso es algo que a nosotros también nos pasa. Sí, y ahí, ay, bueno, ya, que si no me... Para terminar, si no me voy a ir. Se me fue. No, bueno, en esa escena,
le tocó a Pedro y Pedro le dice, no, ¿cómo, Señor? Si tú eres el maestro y esto y lo otro. Y el Señor ahí le dice, es que Pedro, si no te lavo los pies, o sea, lo tenía que hacer. ¿Cachai? Y ahí después Pedro le dijo, bueno, báñame entero. Y ahí ya Jesús le dijo, ya, tranquilízate. Te di la mano. Te tomé del codo. No, tranquilo, sí. El que se baña solo ya después necesita lavarse los pies porque ahí antiguamente usaban Sí, po. Sí. Sandalias. o sea, sandalias. Y caminaban no había mucho. Y no había pavimento, ascensor, y no era había una escalera. costumbre lavarse los pies cuando uno entraba a una casa Sí, y todo. Pero claro, obviamente todo tenía un sentido espiritual y que el Señor, o sea, ahí mostrar la humildad del Maestro, del Señor, de Dios, de Jesús, al lavarle los pies a sus discípulos. Hay una alabanza muy linda que dice, ayer con la Vale nos recordábamos esa alabanza, que a ti también te gusta mucho, que dice, del pesebre al Calvario y Sangre del que no da la Calvario a paz. mí. Esa frase del pesebre al Calvario, ya, aparte de lo más humilde, que él siendo el rey de reyes, no escatimó en darle todo, po. Sí, po. Y venir a nacer en un pesebre humilde con animales y luego ir al Calvario y del Calvario a nosotros, que no somos nada. Entonces, claro, po, ahí uno se da cuenta de que el Señor, como dice su palabra, no vino a ser servido, Él vino a servir. Y es lo como- demostró en todo, pues, incluso en esos detalles mínimos como de lavarle los pies a sus discípulos. Y bueno, lo que tú también estabas mencionando de que, ay, no me acuerdo qué dijiste, pero el tema era como que ya, o sea, Pedro no era tan malo o no eran cosas malas las que él quería hacer. desde su perspectiva. Claro. Desde su perspectiva. Claro, y yo también pensaba hoy día, y el Señor, tanta paciencia, porque claro, sabía eso también, conocía el corazón de cada Pedro. uno de sus discípulos, y sabía que en el fondo no había como una malicia en Pedro, sino que era impulsivo, sí, era impetuoso de, bueno, ir con todo. Hoy me así. acuerdo que una vez los apóstoles Juan y Jacobo querían echarle fuego, querían orar para que bajara fuego, Ah, sí. para reprender a unos que habían ofendido al Señor, y el Señor lo apoda los hijos del trueno. Pero él lo hacía, bueno, para uno chistoso, pero en ese momento quizás no fue chistoso. Gracioso de risa, gracioso de raro. Pero claro, po, una vez está limitado el ser humano que toma decisiones en base a nuestra vista del plano Claro. completo, pero Dios en su sabiduría ya lo pensó todo. Todo, y eso es lo bonito del Señor. Y en eso yo creo que también tenemos que preocuparnos. Pero ¿cuáles son las características, por ejemplo, de una persona inmadura? Bueno, una persona inmadura es una persona soberbia, Sí, sí, pues, es en base a una lo que estamos persona hablando. llena de orgullo, tiene celos, es vanidoso Mm. también. Las personas inmaduras, ¿Vanidoso? sí, porque ven mucho con estos ojos así superficialmente. ¿Cachai? Ya. No son capaces como las características contrarias que eran capaces de gestionar o de analizar tranquilamente, verdad. ¿cachai? Sino que como que la vanidad de los ojos. De lo superficial. Lo Y no tiene superficial, por conciencia de que hay encima. algo más. atrás. Claro, son peleadores, son impetuosos, Pedro cualquiera. impulsivos. Ay, yo también soy Pedro. Soy Pedro. No, pero o sea, Peleadores. Pedro como que yo lo asemejaba un poquito más como a la impulsividad y a lo impetuoso, que Sí. significa ir así como con mucha fuerza y rápido. O ir a O sea, la que confrontación. No pensaban que Claro, era cuando actual. Pedro Sí. hacía las cosas así, cuando llegaba y decía algo rápido, así, señor esto, Sin señor. pensarlo. Claro, como una persona impetuosa. Pero mira, me parece muy interesante. O sea, yo igual como que ya lo sabía, pero los celos, los celos también son una característica de una persona inmadura, po. Y eso a veces uno... ¿Eras lo celosa? pasa a ser ¿O eres? Con tu contigo. amiga. Ya, qué madura. Oh, Hermana yo siempre madura. fui celosa de la Jenny. Cuando llegó el Eduardo yo no lo quería. Mira, De hecho todavía en todo no. el episodio lo dice. Eduardo, creo que tu cuñada dice que... No, ya lo quiero como un hermano. Pero antes no. Y si era celosa y me enojaba. Y qué de mi hacía? mamá también, siempre. Sí, ¿y qué hacía? Mi celo yo lo demostraba como
después no te pesco. Con desprecio. Claro, o pesada, así. Me o- hieres. Sí, oh, ya lo siento. Ok. Maduren. Yo creo que este episodio es para ti, hermana. Pero, sí, totalmente. Pero después vemos a lo largo de la escritura un cambio en Jesús, en Pedro, Sí, es impresionante. un proceso. Ya, pero aquí yo quiero hacer preguntas. ¿Verdad? Tenemos Y quiero que ustedes participen también. Sí. Me gustaste. Bien, ya. Paremos un poco. Bien. Bueno, aquí estas son diferentes situaciones en donde colocamos diferentes alternativas, diferentes reacciones a estas situaciones. Y ustedes tienen que presionar y elegir la que consideren más inmadura. Inmadura. No madura, inmadura. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, la primera es cuando alguien te corrige. ¿Cómo reaccionas? ¿Escuchas, aunque te incomode? ¿Te quedas pensando si realmente pueden ayudarte a mejorar? ¿O empiezas a responder al tiro? Cortante. ¿Y aquí dónde ¿Podemos podemos? contestar? No, nosotros no podemos. Ya, Ya. ya. La última es con emojis. Emoji. Cuando tu pastor te reprende o cuando tu líder te reprende. Situación incómoda. Sí, ¿ustedes qué harían? No, yo. No, las piñas como muy... Sí, escucho. Ya, la más inmadura. Empieza a responder cortante. Si te dejan en visto, asumes automáticamente que están Está contigo. molesto contigo. Sí, yo eso asumo. ¿En serio? Sí, me tomo muy personal las cosas. ¿Estás molesto con alguien? ¿Subes indirecta? Oh, Ah. las notas, la Yo conozco a alguien historia. que hace mucho de eso. Sí, a mí me carga porque al final todo el mundo se entera. Es como un secreto a No voces. sé. Sí. Terminó con el pololo, está enojada con la mamá. Oh, no. Ah, ok, ya sé que están. Tu pastor te reprende y ponen esa cara. Ah, sí. Así como, Me digo, ya. yo lloraría. ¿En Si el Ale serio? me reta, así como. Oh, mi tata antes nos tiraba la oreja. Ay, Y yo lloré. brígido. Me lo tiró una pura vez y de ahí no quise hablar más en el culto. La tiró fuerte. Oh. Ya, pero miren, ven que. Ah, igual hay otras alternativas. En la primera. No, ¿esa cuál es? La 3. ¿Estás ¿Está molesto con alguien? Habla del tema directamente. Ah, ya, pero ahí Qué madura esa persona. sí. Sí, pues. Sí. Y la cosa es la respuesta más Inmadura. inmadura. Sí. Es indirectas. Ujú. Son chistosas las indirectas. ¿Cómo puedo votar? No, tú no puedes votar. No, la hago. Ah, por- perdón. Tiene que marcar. así Sí, nomás. Sí, pues tienes que marcar la Tienes que alternativa. Tienes que solamente pinchar. Ah, no la aparece. Ay, a lo mejor lo pusiste cerrado. Sí, que a veces cuando... Quizás no- búscalo en los 3 puntitos. Busca. O en el chat. La Araceli estaba saludando ahora. Hola, Araceli. Estábamos preguntando por ti delante. Bueno, pero aquí nos damos cuenta Al de final. que varios tenemos conciencia de lo que es ser inmaduro. Sí, estamos conscientes. Somos personas maduras. Y bueno, retomando el tema de Pedro, en Pedro también hubo un suceso que marcó un antes y un después en el carácter y en la vida Como, de Pedro. como la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. Sí. Yo Bueno, creo que literal. en todos hay un Sí. antes de Jesús y un después de Pero Jesús. en Pedro la veo reflejada en su historia. Porque vemos a un Pedro que, bueno, que no era, como, insisto, con esa malicia de hacer las cosas así como pensando en el mal. Claro. No, sino que la hacía guiado por sus emociones. Me gustó eso. Bueno, son igual. Sí, O sea, las no me gustó, emociones. pero es muy importante eso. Sí. Y bueno, el episodio que marcó mucho a Pedro y se notó mucho fue en la historia de la negación o en el relato de la negación, que varios evangelios relatan este suceso. Y a mí me gusta mucho Lucas, me gusta mucho el evangelio de Lucas porque Lucas es muy detallado. Bueno, Lucas el médico es muy... Sí, pues Lucas era doctor. sí, Por eso colocaba harto énfasis en los milagros de sanidad sí. también. Ya, Sí. continúa. Ya, y siempre después se me va la idea. Ya, bueno, y en Lucas 22 es cuando
cuando relatan este episodio de la negación de Pedro, que es tan conocido. A ver, ¿dónde? Ah, ya. Quiero leer esta parte porque Te es como encanta, te muy, encanta. sí, es muy importante Ok. y es muy crucial. Dice en el versículo 54, entonces lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, hablando de Jesús. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Y por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco, dijo. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Y alrededor de una hora más tarde, o sea, ya igual después pensaba y nos fue una tras otra así rapidito. Imagínate, pasó una hora y en todo ese momento, en la otra escena Jesús estaba siendo, ¿cómo se dice? Interrogado. Ya, y toda esa escena es muy fuerte. Ya, alrededor Y era de un una momento hora. muy tenso igual, po. Sí, po. Sí, po. Y bueno, de hecho Pedro estaba ahí porque él estaba pendiente también de Jesús. Entonces imagínate todo lo que estaba pasando en la mente de Pedro también. Y bueno, una hora más tarde otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo, dijo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente mientras aún hablaba, el gallo cantó. Oh, y ahí aquí viene una parte que ¿Te imaginas me cuando apretó la ¿se guata. imaginan cómo Pedro se debió haber dado cuenta de la profecía del Señor? No, pero ahí vamos, pues, ¿no? Ya era el perdón. spoiler. Y en el versículo 61 dice, en ese momento, porque aquí Lucas es el único de los evangelios que detalló esto, que dice, en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Oh. Ya, pero que igual sintió ver los ojos de su maestro y acordarse de lo Yo que a él mí le me dijo, hubiese así dado como- mucho. Es como No, cuando y te qué mira tu angustia. mamá y te Eso. dice, te lo dije. Y No, yo, o es cuando uno está como mintiendo y todo, y después sale quien sabe la verdad y uno queda como, o sea, en ridículo, en vergüenza, uno se siente mal, uno peor quiere del que la mundo. tierra se abra y que te lo traigan así. Y bueno, o sea, guardando también las proporciones. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. El Señor estaba adentro con el sumo sacerdote siendo ahí interrogado. Y después dice, de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y bueno, ahí Pedro salió del patio llorando amargamente. Ay, qué fuerte. Sí, y ahí todas mis entrañas se me revolvieron mucho. pobrecito, igual. No, es que ahí también en Mateo, el otro evangelio también hace un énfasis, que también es el único que lo dice, cuando Pedro juró, en una de las 3 negaciones, Pedro juró y dijo, que me caiga una maldición si les miento, no conozco a este hombre, dijo. O sea, el miedo también lo llevó a actuar de una manera impulsiva. O sea, estaban viviendo el arresto de su maestro. No es para justificarlo tampoco, pero muchas veces son sentimientos que a nosotros también embargan. nos embargan. Y el miedo que Pedro quizás tuvo en ese momento hizo mentir también y negar, porque si no la situación hubiera sido que a él también le hubieran hecho algo. Pero ahí también nosotros nos damos cuenta que a veces somos más hombres que espirituales, que cuando empezamos a negar hasta de nuestra propia fe o Claro. cuando estamos con un grupo de amigos, como hablábamos la otra vez, y por caer bien o por ser aceptados, empezamos a actuar como ellos y nos olvidamos realmente que somos hijos de Dios o empezamos a actuar de la manera incorrecta muchas veces. Pero tú decías que este suceso puso un antes y un después. Pero me imagino que hubo un final feliz. Sí, es que yo creo que todo es un proceso y en la vida del cristiano no hay finales felices en esta tierra. Pero sí enseñanzas. Y tenemos cosas que nos enseñanzas, somos procesados y transformados constantemente y esa transformación es tan hermosa que también la vivió Pedro. Pero muy dolorosa. De hecho, en su palabra mismo dice que nosotros debemos poder...
podemos ser pasados por el mismo crisol y eso es un proceso muy difícil porque es para pulir, sacar todas las impurezas que tiene este metal precioso que es el oro. Ujú. Pero imagínate cómo nos compara el Señor, que tenemos que ser pasados por el mismo crisol. Eso, y Pedro pasó por esto. Claro, y es que por eso yo no sé si me enfoqué, pero pensé mucho en el último verso cuando dice, Pedro se fue y lloró amargamente. O sea, no me puedo imaginar siquiera lo que pasó por la mente de Pedro, lo que estaba él sintiendo, porque sufrió también, o sea, era su maestro, su señor, su amigo, eh, Su todo. su todo durante más de 3 años. Y fue una relación tan cercana. Pedro era uno de los más cercanos de Andaba los para todos 12. lados con él. Entonces, claro. Y el haber hecho eso, el haber cuando Jesús dijo que lo iba a negar, ¿no? O sea, Pedro, no, Señor, ¿cómo te voy a negar? Y no sé qué. Y ya después de verse enfrentado en ese momento, y más encima ver el rostro de Jesús mismo mirándolo, no, Pero algo fuertísimo. que caracteriza mucho al Señor Jesús, bueno, con Pedro lo vemos muy específicamente en la Biblia, pero con nosotros también es su paciencia. Sí, ¿Y por qué es paciente? Porque nos ama. Y eso no se puede entender, fácilmente no se puede entender, pero Él aún así nos ama, a pesar de muchas cosas. Y Dios nos ama. Pero algo que me gusta mucho, creo que tú me lo dijiste una vez, no lo sé, pero que el Señor nos ama, el Padre nos ama porque ve a su Hijo reflejado en nosotros. claro. Porque nosotros estamos acá y Jesús está aquí y el Padre está acá, entonces ve a Jesús, por eso nos puede amar. Sí, y sabes que en Isaías se me viene ahora a la mente, hay un verso en el libro de Isaías que dice, hablando de Jesús, y Jesús verá el resultado de su sacrificio y se sentirá satisfecho. Oh, y eso es como, Tenemos la vara alta. sí, pero o sea, el Señor verá al final el resultado de todo lo que Él hizo, el resultado final, no de cómo somos ahora, sino de lo que vamos a llegar a ser. Y no nunca por méritos propios, no es que nosotros algún día por rajuñar, nosotros mismos vamos a llegar a la perfección, no, sino es que cuando llegamos a la cruz, dejamos todo lo que somos y viene el Señor a nosotros y viene también el carácter y todo lo que fue Jesús, todos los méritos que Jesús hizo, y eso será nuestro. Y por eso Él se verá satisfecho. Entonces, Y eso lo vemos muy bonito y después de todo este proceso, Pedro fue capaz de dar su vida por el Maestro. De ahí sí, lo entendió y después de este proceso, quizás antes no sí, hubiese pasado. Por eso el Señor es tan sabio y en su sabiduría Él permite que pasen algunas cosas. sí. Aunque no son del todo buenas, pero permite que sucedan cosas. Y ahí se cumple la escritura cuando dice, y a los que aman al Señor, Todas las todas las cosas cosas le ayudan para bien, aunque no todas en el proceso sean buenas, por a así nuestra decirlo. vista. Pero todo esto nos va a servir ¿para qué? Para llegar también a una maduración espiritual y que es lo que el Señor apunta, es lo que el Señor quiere. Y lo que de pasó nosotros. con Pedro, de hecho, él mismo después escribe en sus cartas, dice, así que preparen su mente para actuar, preparen su mente, o sea, un entrenamiento para actuar y ejerciten el control propio. Sí, y es Ahí como, Pedro yo creo que lo estaba entendiendo todavía. Sí, chicos, háganlo. Se los aconsejo que lo hagan. según mi experiencia. Sí, y en otro también dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad. Mira, y aquí yo Mira, no enfatizo con negrita, a toda autoridad. Y él cortando la oreja a una autoridad. Es como, pero él No, tiene o sea, mucho que decir. pero sí, O sea, es que también tiene como por una parte que muchas veces tiene como la experiencia para decirte, porque muchas veces uno, ¿qué espera de alguien? De alguien que si me va a venir a dar un consejo a mí o a decirme algo a mí, espera que esa persona haya tenido la experiencia suficiente
para aconsejarte y decir, mira, yo antes fui así, pero Claro. mejor te aconsejo para que no sufras esto, hazlo de esta manera. Y eso es lo que Pedro quiso hacer con nosotros. O sea, Claro. esto, sométanse a toda autoridad, o sea, Es muy difícil. amigos. Sí, y bueno, y él está hablando de la autoridad humana, Mm. del rey, en nuestro caso Funcionarios. del presidente, los funcionarios, los jefe, carabineros, etcétera. Entonces, a esa autoridad se estaba refiriendo ahí Pedro. Pero hoy ahí veo una transformación, no 360, porque ahí volveríamos al mismo, pero 180 grados. Sí. Con Pedro totalmente quizás impulsivo, ¿cómo se llama eso? Inoportuno, pero no se me salió. Todos los sinónimos. Pero aquí vemos un proceso y un verdadero cambio. ¿Para qué? Él llega a ser verdaderamente una persona madura. Pero esta persona madura está apoyada en algo. Como tú decías, algunas características, es una persona que tiene conciencia y sabe el valor de las cosas. Claro. ¿Y qué más cuando uno sabe el valor de las cosas que estar apoyado en algo bien cimentado? El otro día hablábamos con el L y comentábamos que claro, uno puede tener como relación, o sea, más que relación, puedes establecer conversaciones con gente del Compartir. mundo. Claro, compartir. Pero lo importante, y algo con lo que él me dijo y yo rescaté mucho, es que estemos cimentados, Yerel. Y que estemos cimentados bien en la roca. ¿Y quién es la roca? Jesús. Sí, o sea, yo siempre he pensado eso. Jesús con los que más compartía era con pecadores. Y él no se transformó en un pecador por pasar todos los días y todo el día con pecadores. O sea, Jesús es Dios mismo compartiendo ahí. Pero Jesús nunca mutó, nunca cambió su perspectiva de la vida. Hay tantos pasajes en la Biblia Siendo que dice... 100% humano y 100% Sí, Dios. exacto, teniendo eso muy en claro. Es que ahí también vemos la madurez de nuestro Señor, que incluso esa misma madurez ayudó a que los mismos pecadores con los que Él se juntaba sintieran el arrepentimiento. Porque así también el Señor hizo que mucha gente creyera en Dios por su forma de ser. Claro. Quizás Él compartía, le aconsejaba, y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que tener, así, tomar el consejo de la persona y decir, sí, esta persona me está hablando por amor, porque me quiere, porque quiere que yo sea alguien mejor. Una persona edificante. Sí. Y transmitía e influía en ellos ese cambio. O sea, le estaba enseñando a librarse de su Es que Jesús era un revolucionario, Él lo cambió todo. Así es. Bueno, y en las características también de una persona madura está el control del dominio propio. Y ya si bien es cierto que, tengo dominio propio, ahora chicos, yo me domino completa. No, o sea, eso se busca. Y se trabaja. Claro, Sí. y ser así como diligente en eso. Ya, Ya que siempre me vino a la mente basta, esa palabra. No, que siempre estar uno o tratar de uno buscar ese dominio. Cuando uno quiere como Refrínate. responder, Refrena ya. tu lengua. y eso es trabajar el dominio propio. No es que el dominio propio venga a ti, a mí, a ustedes, de la noche a la mañana. Y es algo muy cool porque eso es lo que y se cumple la palabra. Que siempre se cumple la palabra. Pero así es. Pero es lo que el Señor decía, reniégate a ti mismo. Y yo cuando estoy practicando el dominio propio Claro. estoy renegando a mis pasiones, a lo que yo quiero decir, a lo que yo quiero, yo. Y me estoy Claro. renegando a mí mismo en pos de obedecer y hacer la voluntad del Señor. Exactamente. Y esas cosas también van a ir llevando una tras otra a que en nosotros pueda estar el fruto espiritual, a que en nosotros pueda haber una templanza. ¿Y qué es ser templado? Porque yo, no sé, en mi cabeza equivocada pensaba una persona templanza como una persona tranquila. Y una vez escuché en la iglesia, que es muy importante ir a la iglesia, en una predicación que una persona templada es como el vidrio, que Sí, pues, cuando una soporta mesa está temperatura. ¿Cachai? ¿Tú te recuerdas lo que pasó en Sí, nuestra no estaba casa? templada. Nosotros teníamos una mesa de vidrio y bueno, de un momento a otro, menos mal habíamos terminado de almorzar, pero de un momento explota, 1000 pedazos. Fue muy el loco, comedor. chicos. Sí, o sea, literal, para nosotros pensé fue que iba a como, morir.
como que se hubiesen tirado un piedrazo al medio de la mesa y se rompió. Y no, o sea, fue una falla en la templanza de la mesa, porque no soportó. Y hay que soportar. Soportando unos a otros. ¡Wow! Sí, y eso es la templanza, es soportar y aún así uno mantenerse ahí, firme, templado, Y tener... en las temperaturas máximas, en el calor máximo o en el frío extremo, ¿cachai? En todos esos extremos, mantenerse ahí. Una Mira, persona, eso- ojalá eso- yo fuera templada, la sí. verdad, mi señor, por favor. Ya, el Señor te va a mandar para que puedas templarte. Ser tolerante, tener esa paz. Paciente, sí. Paz. 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 Tener esa El amor. perseverancia, el amor. El amor que es el el amor. más grande de todos. Sí, la fe también. La fe, la fe. Y en medio también de los problemas, de las dificultades, porque es súper fácil tener como paciencia cuando todo está bien, pero la prueba es la que produce la paciencia o donde se ve reflejada. Sí. ¿Cuánta paciencia hay? O sea, cuando... O la mansedumbre. También... Dice mansos, pero no mensos. ¿A dónde dice eso? ¿En primera de Fernanda? Tú te lo inventaste, No, 3:12. uno también tiene que ser así manso en el hecho de, por ejemplo, cuando te llaman la atención, por ejemplo, la misma pregunta que hiciste tú, si tu pastor o tu jefe te reprende, tú tampoco es ser así ya altivo como decir, ay, usted que se mete, que me viene a mí a corregir así, pero tampoco ser así tan, pucha, ¿cómo decirlo? ¿Pasivo? No, No, como iluso. sí, o no tomar en cuenta, sí, ya decir, ya recibo todo, pero sigo en la misma. Claro, ¿no? Pues uno también tiene que aprender a cómo escuchar. comportarse, quizás de repente separarse de Analizar, sí. ciertas personas, en lo que hablábamos en los episodios anteriores, en las influencias, o sea, si vemos que nos está haciendo Qué mal, sabio ese episodio. claro, ciertas juntas, ciertas personas y todo, es ya a lo mejor no vamos a tener una mala reacción y no vamos a ir así como, ustedes son esto, lo otro, Pero cambiar. pero ser mansos en eso, Sí. pero apartarse, como los cangrejitos caminar para el lado. Sí, sí. Y eso, y nosotros también vemos oportunidades en las que podemos poner en práctica esos frutos espirituales. Por ejemplo, a ver, di una. El dominio propio. Sí, pero por ejemplo, buscar servir también en la iglesia, ¿o no? Ay, que la Vale, me gustó mucho el dicho de la Vale, Ay, ayer cómo no. estábamos hablando, hablamos mucho, y me dijo, a mí me caen mal, ya ves, los hermanos que son los cristianos de la banca. Y yo le dije, ¿cristianos de la banca? ¿Cómo cristianos de la banca? Dijo, sí, pues no conocía ese dicho. No, pues esos hermanos que están ahí, que son fríos, que son, en pocas palabras, como conformistas, que no buscan crecer, que no hacen nada, que se quedan ahí. Van y En la calientan la banca. silla. Cristianos de la banca, literal. Ujú. Y uno al practicar el amor, la perseverancia, la templanza, el dominio propio, también lo busca trabajando en la iglesia. Sí. Sí, obvio, por supuesto. Pero también tenemos una encuesta. Tenemos la última encuesta, ¿cierto? Oh, chicos, aprovechen esta instancia porque ya después no vamos a tener nada. Después ya no nos vamos a ver. Mm. Ya, la Taratatán. encuesta dice, ¿crees que madurar es difícil? ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿O creen que, no sé, las cosas se van dando y quizás no es tan complicado? 6 de 6. No, 6 de 6, todos piensan Muy que es bien. difícil. Uy, pero son 10, faltan. Sí, Estamos. ya todos creen que madurar es difícil. Bueno, y también como hablábamos en algún momento, la maduración espiritual no era una cuestión de edad, sino de carácter. También podemos ver distintos ejemplos de también distintas edades. Porque muchas veces nosotros mismos ponemos nuestros sentimientos antes O emociones. o emociones antes de tomar una decisión. Pero si pensamos en nuestro Señor Jesús cuando estuvo en su momento ya en esa noche en el Getsemaní, cuando ya él sabía que se acercaba la hora, Sí. quizá él fue 100% hombre y 100% Dios. Y como
hombre, él sintió miedo al pensar en lo que se venía, en que se venía castigo, se venían golpes, una muerte que los mismos hombres detallan en el libro que fue una de las muertes más dolorosas que el hombre Y no pudo haber solamente visto. tanto por lo biológico. Lo más terrible que le pasó al Señor es que estando él 100% en comunión con el Padre, se separó de Dios. Para vivir este tormento en este mundo. Pero a pesar de todo eso, la madurez espiritual que lo sostuvo a él fue entregarse al Padre y decirle al Padre que no se haga mi voluntad, sino la suya. Eso ya es algo superior. Eso es algo completamente superior, encuentro yo. Y es algo que también nosotros tenemos que aprender cuando muchas veces nosotros decíamos, pucha, no salen las cosas como yo quiero, o todo me sale mal, o muchas veces, ay, solo me pasan cosas mal a mí. Muchas veces es mejor decirle, Señor, aquí está mi vida, que no se haga mi voluntad, sino la suya. Para que el Señor haga ese cambio y esa madurez espiritual en nosotros que muchas veces nosotros no entendemos las pruebas, los procesos, el por qué me pasan cosas quizás malas en este mundo a mí, pero el Señor quizás tiene un propósito con eso, y es transformar quizás nuestro carácter, hacernos crecer espiritualmente, mantenernos firmes en la Eso es roca. tan verdad. Entonces son procesos difíciles que muchas veces el Señor nos ayuda y que ojalá las emociones o muchas veces nuestros propios sentimientos sean mayor que eso, porque engañoso es el hombre. Engañoso Sí, es el engañoso corazón. el corazón. Hay otro ejemplo de un personaje que a mí me gusta mucho. De hecho, cuando yo tengo un hijo le voy a colocar Josías. De hecho, Josías era un petit, era súper pequeño y tuvo que reinar. 8 años. 8 años. Cuando asumió el reinado. O sea, ¿qué haces con 8 años? No. Sí, yo creo Los que bueno, niños de aquí esta no hay edad ningún joven de no. 8 años. O sea, Ya, pero yo tengo sobrinos de 8 años que para todos mamá. Sí, pero él estuvo solo y su papá se había muerto. Y él estuvo solo. Y bueno, no estuvo totalmente solo, pero tenía 8 años. Sí, Pero pero él claro. aún así, lo rescatable de Josías es de que, y algo que me gusta mucho y que narra la Biblia, porque siempre en Crónicas y en Reyes, siempre se comentaba como, y este fue un rey malo, y este fue un rey bueno, y que cumplió la voluntad. Josías, cuando llegó, lo que primero hizo, se instruyó en el camino del Señor, porque antes, y me encanta esto, me gusta mucho esto, que dice que se instruyó en el camino del Dios de sus padres, conoció al Dios de sus padres, y luego hay un cambio en la historia de Josías. De hecho, léala. Creo que está en Crónica de Reyes, búsquelo. y después dice, después de haber conocido al Señor, ahora era su Señor, ahora era su Dios. No era el Dios de mis padres, ahora es mi Dios. Sí. Y eso es algo wow, porque hubo un Josías que primero tuvo el valor de aprender, tuvo esa inquietud de aprender de los caminos del Señor y conocer a Dios. Y eso es algo, un punto extra. Sí. Y es algo muy, green flag. no, y es algo muy real. ¿Por qué? Porque todos hemos pasado por el momento en que vamos a la iglesia porque nuestros papás nos llevan o porque la abuelita los lleva. Y ahí es tan importante ese punto de quiebre cuando uno quiere Uno tiene conocer, un encuentro con el Señor. uno quiere, o sea, yo quiero saber porque también he escuchado a tantas personas, sí, yo también iba a la iglesia porque mi mamá me llevaba cuando era chico y ahora viven en el mundo. Pero están los otros, los que dijeron, o sea, bueno, y yo creo que nosotras estamos en eso también y ustedes también. O sea, ojalá, si no están en ese punto, chicos, busquen el conocer el Dios de sus padres y ya cuando llegue a ser su Dios, se van a dar cuenta. No, ahí ya les va a cambiar todo. Y es aunque... Y uno puede hablar mucho de lo bueno y lo bello y lo grande y lo majestuoso y lo infinito y lo eterno que es el Señor, pero si uno no lo conoce cara a cara, Son palabras. Claro, nunca te va a tocar. Entonces, conocerlo por eso me encanta mucho Josías.
y cómo comienza su historia, cómo comienza. Pero y luego de esto nos narra la escritura que él hizo buenas obras. Él destruyó todos los ídolos. Los altares a los ídolos. Los destrozó todos y mandó al pueblo a que adorase al Señor. Y de hecho cuando el Señor lanzó una profecía por medio de sus profetas y dijo que va a caer castigo sobre el pueblo, pero sobre Josías no. Entonces, wow lo que hace el Señor de que desde un inicio lo apartó y le privó de que ese castigo cayera sobre él. Claro. Pero Josías buscó al Señor y lo hizo de una manera madura, a pesar de que no tuviera experiencia. ¿Cómo lo hizo Claro. Salomón? Claro, también Salomón, o sea, Salomón, si bien no tenía 8 años cuando asumió el Él era reinado, joven. pero el pueblo de Israel estaba en todo su esplendor. O sea, el tiempo En el cuando pic. estuvo el rey En su David prime. era como, wow, o sea, el pueblo de Israel no se perdía ninguna batalla. Wow, el pueblo de Israel, afírmense. O sea, todos los Ya asirios y nadie todos quería los... pelear con ellos. Claro, y ahí ya viene, o sea, sale de la escena David y entra Salomón. Y Salomón es como, wow, ¿qué hago con esto? Sí. Me imagino que se vio que se venía todo encima, po. Claro, y toda la responsabilidad que tenía encima, porque, o sea, quien estaba atrás de él era su padre David, que hasta el día de hoy se habla El rey David. del rey David y de la edad de oro, se le dice En su cuando época. estuvo el rey David ahí reinando, valga la redundancia. Y hay una oración tan linda que hace Salomón, y dice en el versículo 7 de Primera de Reyes, capítulo 3, Salomón le dice, y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David. Y dice, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. O sea, ahí él se está entregando. Y humildemente. Sí, con una humildad tan sincera, el decir, Señor, esto es lo que soy. No soy más de lo que usted mismo está mirando. No siervo, puedo dice. fingir. Claro, no. Has hecho a tu siervo rey. Sí. O sea, él sabía que venía de parte Él era el de Dios. heredero, pero aún así se proclamó siervo del Señor. Como Claro. Pablo, esclavo de Cristo. Claro. Y qué lindo cuando le dice, soy lo que soy, yo no sé ni salir ni entrar. Y qué lindo que también nosotros seamos sinceros en no fingir ser alguien que no somos. En hablar y expresarnos de la manera más sincera y en la oración y en lo más íntimo, decirle al Señor, esto es lo que soy. No sé cómo hablar, no sé cómo expresarme, no sé cuáles son las palabras correctas ni más elocuentes, no me las sé, no las tengo, pero la sinceridad de mi corazón es solo que quiero ser, mira, y bueno, aquí lo que dijo Salomón, yo solo quiero sabiduría para guiar a tu pueblo, le dice Salomón. Tu pueblo. Ahí está hablando el pueblo del Señor. O sea, yo quiero ser sabio para guiar lo que es suyo, Señor, le dice. Para poder reinarlos bien, para poder gobernarlos bien, porque sé que no es un pueblo cualquiera. Es el pueblo del Dios Todopoderoso. Y el Señor, me encanta el título, Jehová de los ejércitos. Me encanta ese título. Pero, o sea, de ese pueblo estamos hablando, de ese Dios. Entonces, la humildad, la sinceridad de Salomón. Y nos muestra que conocía el valor y era consciente del valor del Señor. A mí me pasa de que antes, o cuando, uno anda por ahí, uno a veces no conoce el ¿En valor. Egipto? Basta. Una a veces no conoce en realidad el valor del Dios de tus padres, de mis padres. Pero luego cuando en verdad te alejas de Dios y sabes lo que es estar sin Él, reconoces el valor y reconoces que Él es la vida. Y no puedes ya decir como la alabanza, no vuelvo atrás, porque yo he decidido seguir a Cristo, a pesar de que obviamente Él coloca la fe, el amor en mi corazón. Sí. Y Él me llega a Él con lazos de amor, pero no vuelvo atrás, no quiero volver atrás, porque ahora yo reconozco el valor que le doy al Señor, reconozco su valor real, su peso que tiene en todo sentido. Y para eso también, para trabajar todo lo que tiene que ver la madurez, tenemos que también trabajar nuestros frutos espirituales. Eso
que hizo Salomón fue muy, muy sabio y muy maduro de buscar sabiduría y de pedirle humildemente sabiduría al Señor. Y nosotros tenemos también hoy en día a los ancianos de la iglesia. Ahora, cuando me pasa como algo como, ay Señor, no sé qué hacer, obviamente oro al Señor, leo su palabra, pero también me allego a una persona que sé que me va a aconsejar, uno, con amor y dos, con sabiduría. Y mi madre. Y yo, ¿verdad? O mi hermana, que yo sé que han pasado por cosas y yo sé de que ella, obviamente porque son mi familia, me van a tratar con amor y con respeto y con una actitud más diferente a mí porque soy su familia, por lo tanto me lo van a decir. No como otra persona quizás, pero allegarse a esas personas, Sí. eso es algo muy importante. Sí, también el conocer, el querer conocer la prudencia. Ser prudentes en todo momento. De repente no sabemos cómo reaccionar o qué decir y quizás muchas veces es mejor callarnos, solo escuchar. Y eso también nos hace ser personas prudentes, el saber en qué momento hablar y en qué momento callarse. Es algo muy difícil. Sí. O sea, un dominio propio ya. Pero también nosotros servimos a una iglesia y también la idea es también buscar e involucrarse también nosotros mismos en el trabajo espiritual. Muchas veces estamos tan motivados o tan metidos en este mundo, en las cosas que tenemos que hacer, en los estudios, por ejemplo, en hacer los quehaceres, que muchas veces el trabajo, en la casa, ustedes que estudian, quizás muchas veces prepararse para tener los primeros lugares, tener las mejores notas, pero aún así no dejemos lo espiritual de lado. Sabemos que cuando nosotros nos acercamos más a Dios, el Señor abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender, así como lo hizo Salomón, que Él quería conocer sabiamente de su Dios. Así también nosotros podamos pedir esa sabiduría. Así como pedimos al Señor que nos ayude en la prueba, pedirle al Señor, Señor, enséñame a cómo entender su palabra, a cómo comportarme cada día, a cómo poder servir con amor. En la iglesia, chiquillos, no hagamos todo porque nos manden o nos obliguen. Me acuerdo muchas veces que cuando joven, dentro de la misma iglesia, nosotros a veces nos sentimos como incapaces por hacer cosas o nos mandan a hacer cosas que quizás no nos gusta y lo hacemos con mala cara o ya casi pateando, arrastrando los pies, pero que el Señor ponga en nosotros de que todas las cosas que nosotros hacemos no las hacemos por el hombre, ni siquiera por nosotros mismos, sino que las tenemos que hacer por Dios. Tenemos que hacerlas por el Señor, aunque sea, si nos mandan y nos dicen, vaya a recoger ese vaso y a botarlo a la basura, decirle, amén, voy con felicidad, así con agrado, no como que ya me están mandando a mí, sino que servir con un carácter ya más maduro, madura. Sí, lo que también nos sirve como como muchos consejos que podemos dar hoy en día también a ustedes, lo que es súper bueno para los consejos, o sea, para los jóvenes, perdón, es tener metas. Y nosotros mismos forjarnos nuestras metas, el poder estar trabajando con algo ahí, en la mira. Eso ayuda mucho a no estar así como un pajarito viviendo el día a día, sino tener metas claras. Eso nos ayuda mucho a ser más responsables, a estar con algo ahí. Es algo, bueno, eso pasa mucho hoy en día con las relaciones, porque yo siento que los jóvenes, antes era muy preocupante, y era como, no, tú te casas con esta persona y te casas con esta persona a los 14 años. Pero hoy en día no, pues hay como más libertad y se confunde más con el libertinaje de que, tengo chip libre, pero no me proyecto con una persona. Yo me pongo a pelear con una persona, pero no me proyecto con ella y no pienso de que ella es hija de Dios, es hijo de Dios y merece tener un trato como tal. Claro. Por lo tanto, tener metas con una persona, como decías tú, hace ser más responsable y me hace cuidar mis acciones. Porque
el Señor en su palabra nos dice, como comentaba la Fiña, todas las cosas que hagamos que sean como para Dios. Y es algo muy... Eso. Que lo tengamos en mente. Y también buscar el equilibrio en las cosas. Como decíamos, a veces como que nos inclinamos mucho, como, "Ay, es que tengo muchas cosas en la U, tengo muchas cosas en el colegio, y no sé qué". Pero el Señor nos da tiempo para todo. Y a mí me gusta, más que la palabra maduro, me gusta la palabra ser virtuoso. Y virtuoso siento que conlleva todo eso. Debía haberlo dicho al principio. Pero ahora se me viene a la cabeza. Pero la virtud conlleva eso, equilibrio, paz, mansedumbre. Por eso es que en la Biblia cuando se relata que la mujer virtuosa es difícil de hallar, porque claro, es muy difícil de hallar a una persona equilibrada y que se mantenga con todas esas cualidades, como decíamos, que son propias de una persona madura. Sí. Y bueno, ya como finalizando la etapa esta de los consejos prácticos, por sobre todas las cosas, es importante y necesario buscar al Señor. Sí. En todo momento, en toda etapa, en la niñez, en la adolescencia, en la adultez y en la vejez, buscar al Señor. Porque nunca vamos a llegar al punto de decir, ya, estoy listo, soy una persona madura, soy una persona sabia en todo. Nunca vamos a llegar a ese punto. Constantemente vamos a estar aprendiendo, incluso en la vejez. Yo he conversado harto con personas ancianas y ellos dicen, la vida se me pasó así. O sea, fue como ayer cuando tenía 15, 20 años y estaba en la flor de la vida y disfrutando. Y ahora estoy acá lleno de enfermedades, pasando todos mis días en los hospitales, en las clínicas. Y la vida se les pasó tan rápido. Es por eso es lindo también, hay un proverbio que dice, aprovecha tu juventud. Sí. Porque la juventud, chiquillos, es tan corta, o sea, yo no les digo que de aquí mañana vamos a ser viejos, no, pero cuando he escuchado también que la gente ya cuando llega a una edad, dicen, si yo hubiera hecho esto cuando era joven, si yo hubiera conocido a Dios cuando era joven, Sí. pero el Señor nos da ese tiempo, nosotros mismos ahora nos da el tiempo, nuestra juventud, de entregársela a Dios. Y de sembrar, porque este es el momento en que estamos en la etapa del verano de la vida. A mí me gusta mucho una serie, se llama Si la vida te da mandarinas, y la serie como que se divide por estaciones. Y me gusta mucho que la juventud, ellas son la primavera y el verano, y después en la vejez, ellos la consideran como el invierno y el otoño. Y claro, pues nosotros ahora estamos en el verano, en la primavera de nuestras vidas. Y es esta etapa para sembrar, para luego cuando seamos ancianos, cosechar lo que sembramos. Sí, y ser jóvenes agradecidos, sobre todo, chiquillos, con Dios mismo. Nunca nos olvidemos de dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Hay unos mensajitos que salen muchas veces en las redes sociales que dicen que cuando entiendo que ya la bendición más grande es ya poder llegar a tu casa bien y ver a tu familia bien, esa ya es una bendición que el Señor nos da día a día, más de lo material. Porque muchas veces nosotros salimos en la mañana, dejamos a todos, por ejemplo, nosotros vamos a nuestro trabajo, nuestros niños van al colegio, y ver que en la tarde tú puedes volver y verlos a todos reunidos en tu hogar, ya es una bendición, ya es un motivo de agradecimiento, de gratitud. para con nuestro Dios. Por eso siempre ser agradecido en lo más mínimo, en lo más mínimo. Aunque no es tan mínimo, porque hay personas que no tienen eso. No. Pero me quedo con eso, con lo que decían ustedes. Hoy son tan sabias, chicas. que en todo busquemos al Señor. Sobre todas las cosas lo busquemos a Él. Sí, y esta vida es tan cortita que es una vida llena de aprendizaje. Y así también lo dijo el apóstol Pablo en el libro de los Filipenses, cuando le estaba dando una serie como una cátedra a lo que tenemos que llegar, de la perfección, del carácter justo de nuestro Señor Jesucristo. Y después él dice, no quiero decir que ya yo haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección,
Y el apóstol Pablo dice, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y dice después, no, amados hermanos, no lo he logrado. Y aquí dice, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Mira, el apóstol. Y ahí es como... Sí. mm, Y él mismo te dice, olvido el pasado. Sí. Y nosotros muchas veces Nos nos quedamos ahí. volvemos pegados a decir, sí, pucha, chicos, Somos como la avancen, mujer de Lot. avancen. Sí. Pero Estatua. tenemos que avanzar si el Señor mismo dice, yo perdono tus pecados y ya me olvidé Sí. de lo que De tú hecho, hiciste, eso o fue sea, lo que hizo Jesucristo con con Pedro. Pedro lo negó, o sea. lo negó y ya después lo perdonó, lo olvidó y después vemos a un Pedro, el apóstol, predicando y por su predicación se convirtieron 3.000 almas y eso fue días antes que lo negara. Entonces, imagínate, el apóstol olvidó el pasado, recibió el perdón del Señor y siguió, Y avanzó. avanzó. Y lo lindo es para recibir el premio celestial. Sí. O sea, la Jenny decía en antes, esta vida es muy cortita, muy corta, pero lo que nos espera al final es una vida eterna con Jesús. Eterna. Eterna. Y eso es eterno, o sea, no tiene fin. Entonces, apuntemos a eso, apuntemos a buscar más de Dios, a conocer más de Dios, a poder juntarnos con gente que nos ayude a crecer en lo espiritual. Que todas Así las es. cosas que nosotros hayamos aprendido en este discipulado sea para eso. No se queden con eso nomás, sino que ustedes hagan ese cambio. Sean el cambio por último. Porque nosotros somos la luz del mundo. Así es. Sí, y buscar en todo momento, como decíamos delante, al Señor, en cada etapa. Nunca quizás vamos a estar libres de sufrir ansiedad, de sufrir depresión, de tener miedo a la frustración y al rechazo, de tener quizás a nuestro alrededor malas influencias, pero en todo y en cada una de esas etapas, como en los temas que nosotros tuvimos en este discipulado, buscar la madurez espiritual. Proseguir, olvidar el pasado, olvidar la ansiedad que tuve ayer, la depresión o lo que a mi alrededor estaba ocurriendo y proseguir a la meta, avanzar, correr. El apóstol Pablo dijo, corran la carrera como que si fuera solo uno el que gana el premio y ese uno que sean ustedes, o sea, no el quedarse, ya solo uno, yo sé que no lo voy a hacer. No, tú puedes. Sí, ya, yo sabía que te iba a acordar de eso. Pero después el apóstol Pablo, mira lo que dice cuando ya está llegando y está escribiendo las últimas cartas, dice, he peleado la buena batalla de la fe. Y una batalla es cansadora, es desgastante, Por supuesto. pero ha llegado. Sí. Y qué bendición que decir eso y escuchar, en lo poco has sido fiel, más sobre mucho te pondré. Sí. Oh. O sea, yo creo que ese es el anhelo de todo, de decir, pucha, en lo poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. O sea, ya con eso estamos pagados. Aunque el Señor nos diga ya, ven, entra a mi reino, aunque sea como decían uno, a barrer las calles de oro, pero ya estamos dentro del reino de Dios. Aunque sea haciendo lo más mínimo, pero estemos con el Señor. Sí. No esperemos las coronas, como decían algunos. No, yo voy a tener la mejor corona, no. Sino que ya el hecho de entrar ya es suficiente. Sí. Así que, chiquillos, espero que les haya gustado. Pero oigan, no, falta hashtag. Les lo más pedimos importante. que hoy día prendieran sus cámaras para que pudiéramos sacar. Solo Antonella. Sí, la Anto nomás estuvo ahí. Es Gracias, la única Anto. fiel. Te vamos a mandar un corazón coreano. La única que escuchó leyó nuestro mensaje. Sí, chicos, yo igual los quiero escuchar a ustedes ya. Esta es nuestra última instancia, quizá en cuánto tiempo que vamos a tener otro discipulado, si Dios lo permite, para estar de nuevo juntos, pero me gustaría escucharlo a ustedes. Si es que esto también fue de bendición, de edificación para ustedes, de aprendizaje. ¿Con qué temas se quedaron? Quizás. Sí. Sí, Pero sean ahí ustedes.
Me gustaría escuchar, ya, porque si no, si uno no los nombra, no habla. Ya, pero démosle la oportunidad, quizá hay alguien que quiera hablar así. Ya. 1, 2, 3, ya, no Nadie. hay. No hay. No, por eso, no Ok. esperamos tanto. Ya, la Emilia. Bueno, primeramente me pareció súper bien, porque este es mi primer discipulado además, y no, me gustó, eh, eso nomás me gustó. Yo creo que voy a seguir participando si es que hay más discipulados. Gracias, Evi. Ujú. O sea, la idea es como tener estos viernes, pero para aprender. No aprender de la vida de nada, sino que aprender del Señor. Sí. ¿Quién está por ahí? La Paz. A mí igual me gustaron harto los discipulados. Los encuentro súper divertidos en realidad, así que por favor que sigan haciendo más. Like. El Damir. En mi parte, no me acuerdo si este era el segundo o tercer discipulado, pero sí el primero se hizo el año antepasado. Y estoy desde el inicio, y para mí, en mi caso personal, para mí son de bastante agrado esta instancia, porque claro, uno aparta un tiempo, aunque sea un pequeño tiempo, y entre jóvenes igual uno se comprende de mejor manera. Y es lindo que entre jóvenes se pueda hablar de Dios. Así Sí. que cada vez que me he conectado al discipulado, siempre es de gran bendición. Así que eso, ojalá que Dios permita que se puedan seguir haciendo más y ¿Y cuál eso, fue su muchas tema gracias. favorito? Hablamos de muchos temas. Sí, son tantos temas, pero mi favorito, pucha, que varios me gustaron, pero yo creo que fue el de la vez antes pasada. Quiero conocer, creo que sí Ah, cuando empezamos con los hashtags, si no me equivoco. sí. Ahí la idea de la Ese. Yara llegó tarde. Súper, muchas gracias. La Sofi. No, por mi parte, igual me gustan bastante los discipulados porque, bueno, igual estuve de el primer discipulado que se hizo y también me siento bien, me siento cómoda y es bonito poder hablar de Dios en estas instancias porque por lo menos yo no tengo en el colegio, no tengo amigas cristianas. Entonces, no puedo hablar de estos temas con ella o temas que pasen en la iglesia, no se pueden conversar con ellas porque no lo van a entender. Claro. Entonces, hablarlo con ustedes y con jóvenes que van a la iglesia es muy bonito. Súper, Gracias, Sofi. Sofi. Y ¿Cuál la... fue tu tema favorito? Sí. El de influencias. Ah, Muy cool. bien. Cool. Y Lanto, este es su primer discipulado. Muy bonito y la verdad me ha gustado, ya que igual me ha servido de motivación para seguir estudiando. A veces después de los mismos discipulados me pongo a buscar cosas porque me motiva a seguir. Y ha sido todo muy bonito y muy agradable. Qué bueno. ¿Y tu tema favorito? ¿O qué te interesó Pues más? sí, igual fue el de las influencias. Ah. 2 puntos. Ya no es una competencia. No estoy viendo como una Yarel, competencia. madura. Ya la Agustina. Yo también, así como otros, estuve desde el inicio y agradezco primeramente a Dios por permitirme participar, que es algo muy lindo. Y también agradezco a ustedes por compartir la palabra, hacerlo con todo el amor que se nota a través de la pantalla. Y eso, o sea, muy agradecida con todo muy lindo. Qué linda. Gracias, ¿Y Abby. qué tema te interesó más? El tema que más me interesó puede ser este, como dijo la Geni, el de la maduración. De la maduración. No me acuerdo. La Agua y la Gini como que comparten una neurona. La misma. El Felipe. No, lo mismo que todos, me pareció muy bacán, aprendí mucho. Qué bueno. Me alegro. ¿Y qué tema te gustó más? Felipe. El de la ansiedad. De la ansiedad. Ah, ya. Sí, fue buen tema ese también.
Sí, fue el primero. Ay, fue primero. Ya lo diste tú. Perdón, sufrí un lapso. Fue buen tema ese. La Elma. Corte. Yo pensé que le había dado la Jenny. Yo igual pensé que lo había dado yo en algún momento. Es que creo que hablarte. Ya, la ¿quién más? Elma. La Alison. La Elma. Bueno, y no, o sea, igual con los chiquillos he estado del primero, pero es como grato el momento de poder compartir, y aparte de diferentes edades, cada uno vive diferente experiencia, entonces como grato compartir los diferentes procesos que ha pasado cada uno más que todo. ¿Cuál fue tu tema? El primero fue como más interesante, el de la depresión. No, pues ese fue el primero. El tercero. No, ese fue el primero. No. Son hermanas. Como si no lo sabían, son hermanas. Comparte. Es de familia. Ya, De pero familia. la ese Alison. como el de la depresión. Ah, ok. Ya. La Alison. Bueno, yo doy gracias a Dios primero que nada porque me dio la oportunidad de conocerla a ustedes, de conocerlo a todo el grupo, de conocer más de Dios que yo, o sea, por cuenta propia, como hablaba la Génesis de antes. A veces uno dice la familia o hay emoción. Es que no sé cómo. Yo por cuenta propia quise acercarme a Dios, a conocer al Señor. Y se me han presentado así, usted, la oportunidad de reunirme con ustedes en este grupo, de saber más, de saber muchas cosas que yo no sé. Y doy gracias, estoy súper agradecida de la vida de poder aprender por cuenta propia, porque nadie me llevó o me dijo, ¿sabes qué? O sea, bueno, la Elma, que es mi amiga, pero estoy súper agradecida, solo eso, agradecer, nada más. Qué bueno, nosotros igual estamos agradecidas de conocerte, Alison. Sí, es lindo cuando vas a la iglesia, la idea es que igual como contábamos aquí, la idea es transmitir eso, en que poder sembrar en ustedes esa necesidad de conocer a Dios, de saber quién es, porque de verdad, como decía la Yare, cuando lo conocemos de verdad, ya después todo cambia, todo Sí, es eso mucho más fácil. Y ustedes hablan tantas cosas que yo no conocía y yo me asombro porque yo digo, saben muchas cosas que yo tengo 26 años y hay muchas cosas que yo no sé y a ustedes las escucho hablar y yo digo, hoy no sé, como que es otro mundo, es son muchas cosas nuevas que uno no sabe. Yo súper alejada de la iglesia y no, o sea, no sé, las escucho a ustedes y son súper capas, no sé, siento que saben muchas cosas. Bueno, pero todo es por mérito Así del que nada. Señor. Sí. Así Muchas que gracias, te esperamos Alison. con mucha ansia todos los domingos. Eso sí, y ahí estaré. Así que ahí estamos. Gracias. Ya. ¿Qué más? Ay, el tema favorito, pues, Alison. Se me olvidó. Ay, bueno, varios, es que la depresión es el de la depresión es súper importante, el de la influencias, que todo lo que lo que nos rodea a uno, siempre algo influye en uno dentro de todo, entonces, favorito no, pero sí me gustó harto esos dos, influencia y el de la depresión. Ay, súper. Así que, eso. ¿Y qué más nos falta? Nosotras. ¿En serio? Agradecer, ¿La Paz, la sí, Sofi? Sí. Ya le dieron. Sí. Así que, no, chiquillos, yo también quiero agradecerle a ustedes sobre todo el tiempo, la motivación, la alegría de poder estar con nosotras. Bueno, primero también gracias al Señor porque Él que nos da cada día el aprendizaje y lo bonito es hablar de su palabra y que ustedes puedan entenderla. Quizás muchas veces se sienten como, ¿cómo decirlo?, desorientados, por así decirlo, en la juventud, que muchas veces no saben si estar dentro o fuera de la iglesia, pero le doy gracias al Señor porque estos momentos nos permiten eso, de acercarnos más al Señor, de olvidarnos del mundo
y que los momentos gratos, las risas, quizás muchas veces los chascarros que uno puede vivir en estos momentos, también nos acerquen a nuestro Señor. Así que le agradezco mucho a Dios y también a ustedes por conectarse con nosotros. Sí, es verdad. Sí. Hoy como que quedé como con un nudo en la garganta. Alison, me emocionaste. Sí, ¿por qué me emociona tanto? Porque si la palabra del Señor le llega a una persona, vale todo, o sea, todo vale la pena. Todo el sacrificio o todo lo que, las cosas mínimas que uno puede hacer detrás, porque a lo mejor esto también nos conlleva una preparación, invertimos tiempo, etcétera. O sea, los chiquillos no saben que al principio estábamos, ya, pero ¿cómo lo llevamos? ¿Cómo lo enfocamos? Fue un tema. Y claro, y lleva harto tiempo, son meses preparando esto, y lo hacemos con tanta gratitud y poniendo todo en las manos del Señor primero, confiando en que Él hace la obra, y escuchar palabras como de Alison, que viene de un mundo distinto, que su niñez y su juventud no la pasó dentro de la iglesia como la mayoría de nosotros, que para nosotros es como más común. Pero escuchar esas palabras es decir, todo vale la pena, el Señor obra, el Señor responde, el Señor ve. Nosotros solo somos barro en las manos del Señor, solo somos simples servidores. Y es para esto, para servirle a ustedes. Nosotros no buscamos el que nos digan gracias, no, para nada. Solo buscamos en que ustedes puedan mirar al Señor y que el Señor les abra la mente y el corazón y Él entre. Y que en ese proceso el Señor nos tome en cuenta y nos permita trabajarle a Él para llegar a ustedes. Con eso nos damos más que pagados. Y era para eso, para que cada uno de ustedes tuvieran un momento para pensar en el Señor. Y el Señor por misericordia obra, transforma, y bueno, Él lo hace todo. Para Él sea toda la gloria. Sí, amén. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? ¿Sí? Ok. Bueno, cierren sus ojos ahí donde estén. Y le damos todas las gracias, mi Señor, porque usted es el digno de la honra, de la gloria, Señor, porque usted nos ha permitido el poder pasar estos viernes, Señor, en su presencia. Gracias porque podemos hablar de usted, Señor, con gratitud, con amor, mi Dios, porque usted ha obrado en nosotros y confiamos en que usted obrará también en la vida de cada joven. Señor, rogamos que usted tome dominio de cada vida, Señor, cada corazón, Señor amado, porque todo está en sus preciosas manos. Dios mío, rogamos que su presencia permanezca, Señor, en cada uno de nosotros y que usted nos ayude a ser transformados, Señor, contemplando su gloria, podamos ser transformados de gloria en gloria. Gracias, Señor, por este momento. Dios mío, la honra y la gloria para siempre es suya, mi Señor. Se lo ruego todo en el nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ya, prendan las cámaras para sacarnos la foto final. La última foto. Y así podamos subir esta foto después con el hashtag. Ya, para denunciar el hashtag, por favor. Ya pongan sus historias, po. Ya, pero pongan la cara. Ya, ¿cuál es tu hashtag? Yo la cambié como 3 veces. Pisando las huellas de Cristo. ¿Ya tú tenías algo? Ay, todavía no. Ya, yo tengo uno. Prosigo a la meta. Mira. Hashtag prosigo a la meta. Ya, caminando con Cristo. De ahí coloquen ustedes lo suyo en su historia o se copian entre nosotros. ¿Voy a sacar una captura de pantalla? Sí. Algún día fe. Ya, mira el talento nomás. ¿Qué les cuesta, chiquillos? Por favor. Por el amor de Dios. Eso, Alison. Ya. 1, 2, 3. Ahí está. Ah, me encanta. Ahí gracias. está. Se la voy a mandar después. Que descansen. Los queremos. Chao. Chao, chicos. Chao. Adiós. Chao. ¿Qué dice la Sofi? Dios mío, única fortaleza. Me gusta. Si mi